Gracias, Luli, bienvenida. Qué bueno volver a tenerte por acá. Bueno, vamos a hablar del dólar, que en realidad está teniendo una suba, pero no muy pronunciada. Seguimos hablando de un dólar bastante planchado y apreciado, porque hay algo que me preguntaban el otro día cuando conversábamos con Víctor Hugo respecto de la apreciación o del atraso del dólar. Y me respondían, obviamente, desde el sentido común, pero el dólar está igual, no está más bajo. Y en realidad hay que terminar de explicar a qué nos referimos cuando hablamos de apreciación. Eso es siempre en términos reales, comparado con la inflación. No es nominal, es real el análisis. Si el dólar sigue en, por ejemplo, está en 43.95, 44. Si sigue en 44 todo el mes que viene, todo el mes de julio, aunque a ustedes les parezca que eso nominalmente está en el mismo lugar, con una inflación que hay que ver de cuánto será en julio, lo sabremos en agosto, pero supongamos del 3%, el tipo de cambio se atrasa respecto a la evolución de precios. Por eso lo que tenemos en esta combinación del mes de junio es un dólar que baja un poco, en efecto bajó 3%, pero que además con la inflación que sigue sumando porcentajes, más allá de que ha bajado respecto de los valores tan elevados que supimos tener, bueno, el atraso es doble. Así que ahí está la explicación del atraso cambiario, es en términos reales. Ahora, Víctor Hugo, vamos a dos datos que se publicaron el día de hoy, también por parte del INDEC. Tenemos que la economía en abril cayó 1,3%. Este es un dato del estimador mensual de la actividad económica, que es el que se publica mensualmente y de alguna manera va adelantando el dato trimestral. El dato trimestral que conocemos del primer trimestre de 2019 es el de la caída de 5,8%, cuando, yo siempre remarco esta distancia, el Fondo Monetario Internacional había planteado para junio de 2018, hace ya un año, que íbamos a crecer 1,5. Bueno, el INDEC está contradiciendo los pronósticos de Christine Lagarde, podríamos decir, porque se dijo que se iba a crecer 1,5, ya se cayó 5,8 y ahora se cae 1,3 en abril. Es que Christine Lagarde mintió como miente toda la vida el Fondo Monetario Internacional, están haciendo su negocio, entonces quiere ayudar a su cliente principal, que es Argentina, por eso dijo que iba a crecer la economía, aún a sabiendas de que esto era imposible, como venía ya el 2018. Lo hacen, crean una cierta euforia, los diarios toman, ya sabemos cuáles, la economía, dice el FMI, va a crecer tanto, y esto parece calmar las aguas. En este nivel de ocultamiento nos han tenido, y ahí lo que teníamos era una gran colaboración del Fondo Monetario Internacional, doctora. Es así, Víctor Hugo, y además quiero decir una cosa, cuando uno habla con los comunicadores oficiales de esta noticia, este no es el dato que resaltan. Resaltan un crecimiento estacional de 0,5 aproximadamente, que es lo que se explica por el aumento o la mejoría climática en el agro. De hecho, ellos dicen que es un mes relativamente positivo al lado de toda la malaria que se viene dando meses anteriores, con lo cual, bueno, hay que revisar por qué el gobierno insiste con un dato de mejora en términos positivos. El dato que vas a dar ahora le interesa a millones de personas. El primero, el dólar, le interesa, en términos generales, por supuesto, a 1 millón, que son los que están en ese mundo del dólar de comprar, vender. Con toda la fuerza, 1 millón de personas, contando los modestos ahorristas que existen. El número que vas a dar, en cambio, hace a la felicidad o la desgracia de millones y millones de argentinos. Es así, Víctor Hugo, hablamos de la desigualdad que se mide a través de un coeficiente que se llama el coeficiente de Gini, que mide el reparto de la torta en la sociedad. Dio al primer trimestre 0,447. Bueno, ustedes me pueden decir qué significa esto. Se los voy a decir claramente, más cerca de 1, más desigualdad. Si da 1 es total desigualdad. Un sector se queda con toda la torta y el otro sector se queda con 0. Si da más cerca de 0, hay una tendencia hacia la igualación. Al primer trimestre del año pasado daba 0,440. Es decir, estaba dando, no de una manera brutal más baja, pero bastante más abajo. Y no tenemos 2016, eso también es importante. Tenemos sí 2017, el primer trimestre, que también daba más bajo, daba 0,43. Apenitas, había mejorado al primer trimestre de 2018, de hecho para el gobierno fue una celebración cuando ocurrieron estas publicaciones de datos, que yo las recuerdo muy bien porque me dedico a hacer economía, y hoy podemos decir que es la peor marca en materia de desigualdad de los 3 datos que podemos conocer de la gestión Cambiemos, porque hay que decir algo que no es menor, Víctor Hugo, la serie hacia atrás está cortada. No se puede reconstruir el coeficiente de Gini
previo al 2016. De hecho, el primer trimestre de 2016 no lo conocemos, que se podría comparar con este primer trimestre de 2019. Esto que se llamó la emergencia estadística significó la no publicación de una enorme cantidad de indicadores en los primeros 3 meses de 2016 y lo estamos padeciendo. Recién tenemos el coeficiente de Gini al segundo trimestre de 2016, entonces no lo podemos comparar con este dato, siempre se comparan mismos trimestres y la verdad es que al 2015 ya la serie no es empalmable. Entonces hay una serie de problemas muy importantes para medir la desigualdad. Lo cierto es que en los 3 años que Cambiemos la midió, 2017, 2018 y 2019, esta es la peor marca, lo cual es totalmente coherente con todos los datos absolutamente negativos de la economía real.